Vamos a hablar con Luis García, gestor precisamente del Mapfre AM Behavioral Fund. Muy buenos días, Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días. He hecho un poco esa explicación, pero no nos vamos a centrar dentro de ese fondo, ¿no?, del Behavioral Fund en la inversión en deporte, porque es verdad que tienen un peso cuanto menos importante, ¿no?, las compañías deportivas en este fondo. ¿Cómo surge esa apuesta por el deporte? Pues tiene mucho que ver con ese componente de la psicología que comentabas antes, ¿no? La verdad es que lo has explicado muy bien. Nosotros lo que hacemos es tratar de integrar factores o componentes o enseñanzas de la psicología dentro de la economía para intentar tratar de entender cómo tomamos los seres humanos las decisiones y nosotros tomar decisiones de inversión de la manera más racional posible, ¿no? Y en ese sentido hay mucho ruido en torno al mundo del deporte, mucho ruido de corto plazo que llama la atención de nuestro cerebro y que nos aleja un poco de conocer los fundamentales de largo plazo de algunas de las empresas de este sector, ¿no? Y quizá por eso nosotros decimos que es el gran olvidado dentro de la inversión temática. Tenemos a día de hoy fondos temáticos de robotización, de inteligencia artificial, del envejecimiento de la población y, sin embargo, una tendencia como el deporte con muchos factores a su favor y mucho viento soplando a su favor para los siguientes años, y si queréis luego podemos entrar más en detalle, pues no está tan presente en el mundo de la inversión, no existen fondos temáticos de deporte y quizá nosotros con esa exposición que comentabas del 25% dentro del fondo, pues somos lo más parecido a ese fondo temático de deporte. Luis, lo hemos visto de hecho con la Superliga, ¿no? Cómo subían los valores o bajaban en función de su incorporación o de su salida a ese proyecto, ¿no?, que presentaba Florentino Pérez. Dentro de vuestro fondo, las compañías deportivas que incorporáis son principalmente clubes de fútbol. Hay un gran peso de los clubes de fútbol. Como decías, en total el deporte tiene una importancia del 25% en el fondo. Son 7 compañías. Dentro de eso hay 3 clubes de fútbol que pesan un 10%. Fuera del mundo clubes de fútbol tenemos MIPS, que es una compañía sueca que diseña una tecnología que se inserta en los cascos de los ciclistas y que protege contra impactos multidireccionales cuando uno se cae. Tenemos Adidas, la multinacional alemana conocida por todos. Tenemos Technogym, la compañía que la gente que vaya al gimnasio la conocerá porque fabrica máquinas de gimnasio y lo que para nosotros es más importante, también el software que va dentro de esas máquinas y que conecta los datos del gimnasio. Tenemos The Gym Group, que es una cadena de gimnasios low cost en Reino Unido y quizás es lo que más ha sufrido en el último año. Y como te decía, tenemos 3 clubes de fútbol, Olympique Lyonnais, Borussia Dortmund y Ajax, que juntos pesan un 10% en la cartera y que, como comentabas, pues han visto un poco afectados por ese ruido que hemos tenido en torno a la Superliga en las últimas semanas y que es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo todas estas noticias muy llamativas y muy impactantes nos despistan un poco de entender la verdadera historia que hay detrás en el fútbol europeo, que es una historia de cambio de fundamentales que se inició en el año 2011 con la entrada en vigor de las reglas de control financiero de la UEFA y que ha tenido un recorrido en los últimos años, obviamente con el impacto innegable de la pandemia, pero que pensamos que está pasando desapercibida para muchos inversores y que por eso se pueden encontrar activos a precios muy interesantes. Brevemente, no sé si me podrías explicar, Luis, cuáles son los principales catalizadores de este tipo de compañías deportivas y también las ventajas y riesgos, ¿no?, de apostar por el deporte en la inversión. Sí, nosotros siempre comentamos, y es así, que buscamos en cualquiera de estas lo mismo que en otras empresas de la cartera, ¿no?, que son fundamentalmente 3 características. Uno es que sean buenos negocios, con capacidad de crecer y hacerlo de manera que creen valor para sus accionistas. El segundo es que tengan balances saneados, que tengan muy poca deuda o casi ninguna deuda. Y eso lo cumplen muchos de estos clubes de fútbol y muchas de estas compañías deportivas. Y el tercero es que tengan detrás un equipo gestor intachable desde el punto de vista reputacional y con un historial de haber asignado bien el capital. Dentro de todo esto, cada uno de los subsectores que hay dentro del mundo del deporte pues tiene sus propios catalizadores o sus propias fuentes de ingresos. Y luego está, como decía, la parte del mundo del fútbol que sin duda es la que en nuestra opinión peor se entiende, ¿no?, y que muchas veces esos titulares arrastran, ¿no? Yo comentaba antes que buscamos compañías con poca deuda y leía en prensa deportiva estos días pues un artículo que se echaba las manos a la cabeza por la terrible crisis financiera del Borussia Dortmund, uno de los clubes que tenemos nosotros,
bueno, pues el Borussia Dortmund este año, después del peor estrés posible que ha sido la pandemia, va a estar en torno a una vez deuda neta EBITDA, ¿no? Más quisieran muchas compañías cotizadas y no cotizadas tener esa enorme crisis financiera, ¿no? Si la entendemos así. Desde luego que sí. Bueno, Luis, por lo menos esto creo que hace que sea aún más divertido, ¿no?, el trabajo, porque ya no solo hay que leer Expansión 5 días, sino que también incorporas, ¿no?, a la lectura diaria el Marca, el AS o toda esa prensa deportiva, ¿no? Me imagino ya. O sea que eso da un poco de vidilla, cuanto menos. Bueno, vamos a ver, yo soy un aficionado al deporte, ¿no? Y quizá eso, por un lado, sea lo que me haya hecho yo dirigir la mirada hacia ese sector, pero también es verdad que venía con unos sesgos y con unos prejuicios, y volvemos a hablar de la parte psicológica, que creo que son los que tenemos muchos gestores, ¿no? Porque pensamos que el mundo en concreto del fútbol pues es todo escándalos, malas gestiones financieras, ¿no? Lo que estábamos acostumbrados a ver y lo que se ha quedado en nuestra cabeza, y uno también tiene que hacer ese ejercicio de intentar aislarse de ese ruido que puede tener muchas veces, como tú comentas, ¿no?, en la prensa del día a día, e intentar aclararse y con una mirada ya más limpia y más ordenada, intentar mirar verdaderamente los fundamentales del sector. Bueno, pues Luis García, gestor de... Mira, me están diciendo mis compañeros que tenemos aún un poquito más de tiempo, así que ya que te tengo aquí, te voy a seguir haciendo preguntas, porque la verdad es que es Perfecto. cuanto menos curioso esta incorporación del deporte, que como decías no se comprende bien, principalmente los clubes de fútbol. Bueno, antes me has comentado un poco, ¿no?, que no solo que tenéis, que el peso principal, digamos, lo llevan esos clubes de fútbol, pero que también tenéis otras empresas. No sé si tenéis en el radar alguna otra que os empiece a parecer interesante, o que creáis que, bueno, que se podría incorporar o que se podría empezar a estudiar. Sí, sin duda hay muchas. La verdad es que eso es un proceso activo que tenemos de generación de ideas prácticamente semanal, ¿no?, y de estudio de estas compañías. Por salir de Europa e ir al otro lado del charco, comentar que Mapfre tiene desde hace tiempo un acuerdo con Boyar Value Group, una gestora con una filosofía de inversión de value investing en Estados Unidos, en Nueva York, y resulta curioso porque pues nuestros compañeros de allí, de Estados Unidos, tienen también otra empresa deportiva muy conocida dentro de su fondo, que es Madison Square Garden, que es la propietaria, entre otras franquicias, de los New York Knicks de la NBA, ¿no? Entonces, creo que esta filosofía de inversión en valor y esta manera de mirar las compañías y esta paciencia y orientación a largo plazo ayuda, ¿no?, a detectar estas oportunidades en sectores que pueden estar olvidados, como puede ser el del deporte. Bueno, pues Luis García, gestor del Mapfre AM Behavioral Fund. Ahora sí creo que lo vamos a tener que dejar aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos un poco de lo interesante que es, ¿no?, esta inversión en deporte, y que a lo mejor es una de las grandes olvidadas y puede aportar muchas alegrías, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros, y yo creo que factores como el que comentabas tú de la Superliga, pues aunque han producido ruido de corto plazo, contribuyen a dirigir las miradas hacia este sector, y yo lo que me he encontrado es cada vez más gente intentando entenderlo bien, o sea que esperemos que deje de ser el gran olvidado. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias, esperemos que así sea, y de momento, oye, si alguien tiene intención de invertir en deporte, que sepan que tienen ahí ese AM Behavioral Fund, que tiene un gran peso, 25%, invertido en eso, en compañías deportivas. Bueno, ahí hay una opción. Gracias, Luis. Gracias a vosotros. Buen día. Un saludo, buen día.